de que se me olvide. Este tema en realidad es bastante interesante para ustedes y lo que pueden hacer desde su campo laboral. Entonces, lo incluimos por acá porque consideramos que les puede servir de mucho. Hay cuatro etapas fundamentales para la gestión de procesos de negocio. La primera de ellas es el modelado. ¿Qué me permite el modelado o qué nos permite desde esta parte de gestión de procesos? El modelado, si lo vemos, y para poner tal vez iniciando con un ejemplo, los modelitos de entidad-relación que nosotros estuvimos haciendo es, como lo dice su nombre, un modelado. ¿Qué nos permite ese modelado? Nos permite ir conociendo de una forma gráfica, poder visualizar la necesidad que hay en la organización y la solución que estoy ofreciendo. Con el modelado ya uno puede ir identificando variables, ir identificando el comportamiento de, sean flujos de información, de documentos o el comportamiento de un proceso como tal. Entonces, son sumamente necesarios, muy útiles y son los que van a venir a dar una luz para al menos empezar a dimensionar cómo es que están funcionando las cosas y qué es lo que queremos. También podríamos ver lo que viene a ser un punto como de lenguaje común, si es que hay gente que no conoce el proceso y hasta ahora lo va a conocer, mediante un modelado, podría venir a ser ese como lenguaje común mediante el cual los diagramitas, alguna visualización que se genere, algún gráfico, para que de alguna forma todos logremos entender lo mismo y lograr identificar la necesidad que existe o lo que se quiere lograr. El siguiente punto, o etapa, mejor dicho, es la de automatizar. ¿A qué nos referimos con automatizar? Tal vez que estábamos haciendo un proceso de forma manual y ahora queremos trasladarlo a un ambiente electrónico, por ejemplo. En el caso de ustedes como archivistas, tal vez el ejemplo más común es el de los sistemas gestores de documentos electrónicos y el uso de firma digital certificada. Procesos que antes eran totalmente con firma manuscrita, usando soporte papel, y ahora interactuando desde medios electrónicos, lo cual hizo un cambio radical en el paradigma y la forma en que trabajaban. Entonces, por ahí tenemos un proceso de automatización. La tercera etapa que tenemos por acá dice que es medir. Algo muy importante y necesario en todos estos sistemas de gestión de procesos es el uso de indicadores, que yo pueda medir el rendimiento de una forma objetiva y desde distintos aspectos para ver si lo que estamos haciendo, lo que automatizamos de verdad está funcionando y que trae consigo alguna mejora dentro de los ámbitos de acción de la organización que realmente nos interesan y que son los que queremos mejorar a nivel de empresa o a nivel de institución. La cuarta etapa es optimizar. En el momento en que nosotros iniciamos un proceso de este tipo, muy bien. Empezamos tal vez por ahí con el modelado, iniciamos, qué sé yo, con un diagrama, pero eso no quiere decir que el diagrama inicial va a ser el que va a perdurar durante todo el desarrollo y diseño o renovación o automatización del proceso que vamos a trabajar. Con optimizar nos referimos a que siempre que vamos a iniciar en un proceso de este tipo, vamos a tratar y luchar por sacar el mayor provecho posible. Si podemos simplificar un trámite, hay que hacerlo.
Eso sí, garantizando que no va a afectar y que no vamos a incumplir con ninguna ley ni ninguna política dentro de la organización y garantizando la calidad de la información o los datos. Pero siempre tener claro y estar abiertos a la opción de que si existe algo por ahí que podemos optimizar, mejorar, alguna recomendación, debemos hacerla. Y son estos 4 etapas que les presento por acá es parte del trabajo que nosotros queremos que ustedes como archivistas se empoderen de esto y que lo lleven luego a las organizaciones y ustedes puedan hacer propuestas, aprendan o sea, que ustedes dentro de sus organizaciones sean personas que, mejor dicho, profesionales, de los que están proponiendo soluciones, interactuando con personas de otras disciplinas y tratando de agilizar procesos y ofreciendo nuevas alternativas de las que se tienen dentro de la organización. No sé si con respecto a estas 4 etapas hay alguna consulta, comentario. No. Ok. ¿Por qué es tan importante esto de los BPM? BPM, si se aplican de forma correcta dentro de nuestros procesos, vamos a obtener ahorro en estas 3 variables que están por acá: recursos, tiempo y dinero, que al fin y al cabo dentro de las organizaciones son elementos súper valiosos. La parte de recurso humano, contrataciones es carísimo. Si podemos obtener un ahorro en esa parte, genial. Incluso desde otro punto de vista, ese ahorro podría ser que esta persona ya no va a hacer las tareas que hacía, sino que las puedo reasignar en un nuevo proceso y en una nueva línea que estoy abriendo en mi negocio, por poner un ejemplo. No siempre significa despidos, sino que a veces a partir de la simplificación y las gestiones que se hacen dentro de los procesos, se abren otras opciones y por ahí se van generando otros empleos. El tema de tiempos, plazos, todo eso entre más podamos simplificarlo, mucho mejor para nosotros, para la organización y los usuarios finales. En esto, por ejemplo, el tema de firma digital, nos quitamos por ahí mensajeros, nos quitamos todo ese trámite de despachos, poner sellos y otro montón de cosas, que, al menos en las instituciones que he visto, antes habían trámites cuando un documento iba de una sede a otra y ese tipo de cosas eran trámites que duraban una semana o 15 días. Llegué a conocer casos de trámites que se enviaba el documento, qué sé yo, de la zona sur a acá a San José y había un accidente de camino, el documento nunca llegaba, había que volver a emitir el documento, volver a firmarlo y volver a enviarlo. Entonces, eran trámites que duraban un montón de tiempo y ahora con firma digital y un sistemita de gestión, y es cuestión de segundos y ya tengo el documento por ahí a mano. Y todo eso, al final, ¿en qué se deduce? También ahorro de dinero. Ya, como les decía, en el caso de estos traslados de documentos, por ahí nos ahorramos dinero en choferes, combustible, mantenimiento de vehículos y todo ese tipo de cosas, tintas de los sellitos y papel, tóner. Entonces, solo por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero al final lo que nos importa, como les decía, si implementamos un BPM de forma correcta y bien pensado, nos va a producir estos ahorros que tenemos por acá. Ok, ahora les tengo por acá algunas preguntas que me gustaría ver ustedes qué opinan. Esto partiendo de que el punto, bueno, ya son bastante avanzados en la carrera de archivistas, ya
conocen cómo funciona una base de datos. Entonces, me gustaría saber qué opinan ustedes. Por ejemplo, actualmente, ¿ustedes en qué sistemas o en qué tipos de sistemitas o programas, aplicaciones, plataformas tecnológicas, como lo quieran llamar, en qué tipo de esas aplicaciones o en cuáles creen ustedes que podría o debería un archivista participar dentro de una organización? Profe, yo creo que, bueno, todo lo que tenga que ver con documentos de una vez o datos que contenga información de la institución, ¿verdad? Pero tal vez como más específico, me imagino que usted decía, ¿verdad? Como tal vez algún ejemplo más específico podría ser estos programas que son para producir documentos, que, que como en AUCR, por ejemplo, hay muchísimos porque son como especializados en diferentes trámites. Ahí yo creo que un archivista debería por lo menos estar presente para controlar, ¿verdad? Que se cumplan ciertos requisitos. O, Eh, de fijo en los sistemas de gestión de documentos, ¿verdad? Yo creo que ahí ajá, más que estar presente debería estar proactivo, proponiendo, como usted dijo, formas de ahorrar recursos y de hacerlo más eficaz. Yo creo que en una base de datos también debería haber un archivista, no sé si programando, pero sí, sí como también evaluando, ¿verdad? Y ok, viendo a ver cómo funciona. Y, y también estaba pensando en todo lo que tenga que ver con digitalización de los documentos, que ahora muchas empresas y instituciones están escaneando sus documentos. Yo creo que hay también de fijo porque hay varios estándares que tienen que cumplirse. ok, Ah, en las perfecto, bases de datos, pero estaba pensando de fijo ajá, por esto de que no, ¿cómo es que se llama? Bueno, sí tiene que ver con la trazabilidad, pero es una característica de las bases de datos, que fueran fiables, que las transacciones sean fiables. A mí me sonaba archivística porque a mí me interesa saber qué cosas se hacen en la base de datos, ¿verdad? Y cómo, que no pasen cosas que yo no puedo controlar. ok. Entonces, ahí también. Oh, muchas gracias, Fabricio. Ya Fabricio nos dio por ahí algunas ideas, algunas pistas. Los demás, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Agregarían algo más? No sé, Jocelyn. Profe, Ok, Viviana, sí. profe, bueno, según lo que he podido ver en otros cursos, Ajá, como archivistas tenemos que estar relacionados en lo que son los sistemas de producción, de gestión y de conservación de documentos. En los sistemas de producción tenemos que normalizar lo que son las plantillas, bueno, normalizar todo lo que esté relacionado con producir los documentos. En lo de gestión documental, pues aplicar todo el tratamiento archivístico y en lo de conservación, pues ver, velar, porque se conserve la información ujú, de los documentos electrónicos. ok, perfecto. Muchas gracias, Viviana. ¿Alguien más? Ok, retomando un poco ahí de la primera frase que nos compartió Fabricio, él por ahí dijo todo lo que genere documentos. Está bien. Sin embargo, por ahí hay que tener cuidado y que es algo muy de la formación de ustedes. Hay que tener cuidado al hacer una afirmación de ese tipo y porque ahí sería importante especificar, sí, todo lo que genere documentos, pero que me pueda generar sobre todo documentos de archivo, documentos que yo luego tenga que trabajar y darles todo este proceso y seguir su trazabilidad, su ciclo de vida,
que son estos que pasan por las tablitas de conservación de documentos. Entonces, por ahí para hacer la salvedad desde ese lado, ¿verdad? De ustedes como archivistas. Y que siempre cuiden esa parte de pensando en documento de archivo como tal, aunque estemos en documentos electrónicos. Después vamos a ver. En ambos casos tocan por ahí el tema de bases de datos. Ya ustedes, si hablamos de un modelito entidad-relación, saben qué es. Si hablamos de relaciones, saben qué es. Si hablamos de cardinalidad, lo saben. Si hablamos de llaves primarias, llaves foráneas, hablamos de registros, hablamos de campos, todo eso a nivel de base de datos ya lo conocen. Ya saben cómo insertar datos, cómo eliminarlos, cómo hacer un alter table dentro de una tabla incluso. Entonces ya saben hacer modificaciones a nivel de la estructura de los datos. Saben cómo ingresarlos, saben cómo consultarlos. Ahora bien, yo acá les hago una pregunta. Ustedes como archivistas, ¿dónde se ven en todo ese mundo de los datos? Ya actualmente conocen todo ese proceso. Sí, bien, de forma muy general, no hemos hecho bases de datos grandes, no hemos manejado un alto volumen de datos, de información, pero con los ejemplos que hemos visto, ya ustedes pueden dimensionar y saben qué se espera de una consulta, cómo se ejecuta una consulta, cómo extraigo información de dos tablas, como la extraigo de dos, la puedo extraer de 10, 15. Entonces, ya ustedes van conociendo cómo funciona. Entonces, de todo eso que ya hemos visto, ¿dónde se ven ustedes como archivistas participando de todo ese proceso? Porque si lo hemos visto por ahí, o sea, es por algo. Esperamos que ustedes como archivistas puedan emitir sus propias líneas de acción, de conocimiento, empezar a generar de esta parte de base de datos, porque no es simplemente verlo y que se les quede por ahí, sino que si yo ahorita se los pregunto, ustedes como archivistas, con su formación, ¿qué podrían proponer a, qué sé yo, un equipo de TI donde tenemos gente de economía, estadísticos, un montón de profesionales de otras ramas que están acostumbrados a trabajar con datos, pero ¿dónde entra el archivista acá? ¿Qué piensan ustedes desde esa parte, desde ese punto de vista? Profe, Mónica. sí, no sé si digamos en esa parte se refiere como a definir cuáles datos son los que se necesitan, ¿verdad? Porque sí, podríamos hacer bases de datos con un montón de datos, pero que pueden más bien como alguien, por así decirlo, alentar o que el sistema sea más lento, este, para realizar las consultas. Entonces, definir como cuáles son los que necesitamos para tener la información a la mano, pero, o sea, tener como los necesarios Okay. para no quedar como sin información importante disponible, pero tampoco es ir a metamos todos los datos ahí y en algún momento algunos nos sirven y otros no. Digo Okay. yo, como definir Ujú. esos, bueno, no sé si en este caso le podríamos llamar metadatos, ¿no? O Sí, no sé. no, Ujú, totalmente de acuerdo y está muy bien ok. y qué dicha que me lo recuerda, porque eso que dice Mónica es clave. Verlo como metadatos está muy bien, porque metadatos, al fin y al cabo, vienen a ser atributos que van a estar asociados sea a un proceso, a un documento o a una acción que estoy ejecutando. Entonces, esos metadatos es información que yo luego voy a necesitar y que lo necesito que esté en la base de datos y exactamente en algunas tablas muy específicas. Entonces, esa parte es súper importante y Mónica ahí lo apunta muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ya por aquí Mónica nos ayudó un poco, pero nos quedan más cosas. ¿Qué otras cosas creen ustedes que como archivistas nos pueden contribuir en todo este mundo de los datos? Profe, yo estaba pensando en que los informáticos obviamente ya saben toda la parte técnica y yo creo que no hace falta que nosotros lleguemos a decirles
cómo construir la base de datos, pero yo siento que tal vez ellos no tienen el conocimiento o la experiencia que podemos llegar a tener nosotros conociendo la institución y el tipo de información que se produce. Entonces podríamos estar ahí presentes para ayudar a identificar cuáles son esos documentos o esos datos que son prioritarios, que pertenecen a los procesos más importantes, y es un poquito parecido a lo que decía Mónica, como descartar toda esa información que tal vez no es necesaria darle prioridad, o que del todo no es auténtica, digamos, que es como, bueno, esa información no les va a servir de mucho a los estadistas Ujú. porque no es auténtica. Entonces, como ese lado, ¿verdad? De conocer la institución, sus procesos, y al final, si se va a hablar de datos, nosotros también los deberíamos de estar administrando. Entonces, ¿quién mejor que el archivista para darle como ese conocimiento a los programadores? Ok, muchas gracias, Fabricio. Está muy bien. ¿Alguien más? ¿Los demás qué opinan? Profe, yo opino que también lo que es la gestión por procesos es muy importante para ver la estructura de toda la organización, y también la forma en que entonces se va a considerar la información más importante y también las relaciones que hay entre los datos. Ok, está bien. ¿Alguien más? Sí, Gerson. profe, yo, digamos, aparte de todo lo que han mencionado los compañeros, o sea, sí siento como que la forma, digamos, de estructurar el sistema, digo, nosotros al conocer la institución, al conocer los procesos, sabemos como qué es lo que se necesita para llevarlo a cabo. También, tocando esto un poco los temas de los datos, un informático sí va a saber, digamos, los metadatos y que los documentos tienen metadatos, pero nosotros tenemos que hacer, nosotros ocupamos que el sistema tenga estos metadatos para tanto futuras recuperaciones, la parte de la trazabilidad, que luego eso es lo que vamos a pasar a un sistema de preservación, ya estar pensando con que los metadatos sean interoperables, digamos, y con todos estos estándares que el informático sí va a saber qué son y demás, pero no sabe, digamos, que son eso lo que se necesitan. Ok, está muy bien, Gerson. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tenemos 21 estudiantes conectados y solo 5, de hecho solo 4 han compartido más o menos qué piensan, pero los demás, ok. Acá hay varias cosas interesantes, por decirlo de alguna manera. Y los compañeros, la verdad, lo han expuesto muy bien. Algo interesante y tal vez como para comentarles lo que pasa desde el lado de TI. Y yéndome un poquito hacia atrás, cuando ustedes empezaron a llevar, no sé, recuerdo si en el curso 1 o 2 de tecnologías, por ahí se empezó a meter el concepto de software. Y que software no incluía solo los ejecutables, los programas, las bases de datos, sino que el software como concepto como tal siempre va a estar asociado a documentación. Históricamente, desde ahí, la gente de tecnología, los informáticos, hemos tenido problemas con la documentación. Y es que al inicio, jeje, nos iba muy mal en esa parte. No éramos tan buenos documentando y digamos que de cierta forma hemos venido mejorando. Y esa mejora se ha tenido que venir dando
a partir de la presión, la necesidad y la importancia que tiene que todo lo que nosotros empecemos a desarrollar quede muy bien documentado. Y es que esa documentación, para que ustedes por ahí la tengan una idea y lo vayan a trabajar luego, esa documentación incluso se refiere a los comentarios que nosotros hacemos dentro de los códigos. Y ustedes ya saben bien cómo se ven esos comentarios y cómo se utilizan. Eran las dos rayitas y el texto que aparecía azul cuando utilizábamos el SQL. Dentro de los códigos que nosotros hacemos, es muy importante ir documentando, ir poniendo sus comentarios, porque si luego una persona tiene que venir y hacer una actualización sobre el software que estamos desarrollando, es más fácil si hay comentarios, es más sencillo y más ordenado. Entonces, es algo que ya desde por ahí se trabaja. Entonces, por ahí, incluso podría empezar el trabajo de ustedes como archivistas, como apoyo de toda la construcción que se da de software. Se hacen un montón de entregables, hay un montón de documentos que, bueno, nosotros desde TI ya hemos ido trabajando en formatos y un montón de cosas que han ido saliendo conforme la necesidad, pero no fue algo como que nunca inicialmente tuvimos un estándar o algo así para arrancar, sino que ha sido algo que por ahí se ha ido construyendo. Sin embargo, si uno se pone a analizarlo, si desde el inicio ahí se hubiese tomado en cuenta a alguien como un archivista, hubiese sido genial. Y posiblemente la documentación inicial de software, cuando se empezó a hacer todo esto, eh, hubiese sido otra historia. Fabricio, iba a decir algo. Creo que es que apreté por accidente el teclado. Ah, ok, ok. Ahora bien, ya yendo un poco más al tema de bases de datos, pasa lo siguiente. Dentro de un departamento de TI, tenemos todos los sistemas posibles que se desarrollan, que se compran, que utilizamos. Entonces, hay información de todo lado. ¿Qué nos pasa? Que nosotros, como informáticos, sabemos que la información está ahí en muchos de los casos. A veces incluso pasa que se nos olvida que cierta información está en un sistema específico. Esto porque nosotros ponemos a disposición los sistemas. Si nos piden que hagamos un select, pensando en una consulta específica de algún sistema, la hacemos. Pero como decía por ahí Fabricio, Kendall y Gerson un poco, incluso Mónica, esa parte del contexto de la información como tal no la tenemos. Y no es algo por lo que nosotros nos preocupemos, porque al fin y al cabo hay personas responsables, o eso al menos eso es lo que nosotros pensamos, de cada sistema, y esas personas son las que saben exactamente qué información está ahí, cómo está, cómo la pueden consultar y desde dónde la pueden acceder y quiénes. Entonces, en algo como esto, el trabajo de ustedes como archivistas sería clave. Clave al momento de pensar desde ahí en un catálogo de datos y de los sistemas que contienen esos datos. Si ustedes como archivistas logran apropiarse de eso, sería una salvada para nosotros como informáticos, para la institución, para los usuarios. Todos prácticamente saldrían beneficiados, porque ustedes tal vez no sé si lo conocen o se lo imaginan, pero la cantidad de sistemas que hay en un departamento de TI es enorme. La información, a veces pasa que en dos oficinas independientes están construyendo dos sistemas totalmente distintos para realizar una misma tarea.
Entonces, si ustedes vienen y se apoderan de eso, estarían muy bien ubicados. De hecho, sería algo estratégico a nivel de la organización y serían muy importante y el papel del archivista incluso daría un cambio bastante radical. No sé si lo habían pensado así o no, ¿qué les parece? Cristian, Hola, profe, buenas tardes. buenas tardes, Cristian. Sí, eso se puede ver, por ejemplo, con el sistema de Hacienda. Ajá, Eh, por ejemplo, Hacienda tiene un sistema, o varios sistemas, el TICA, el ATV, el sistema simplificado, por ejemplo, y eso internamente, pero a lo externo, los contribuyentes tienen que facturar cada uno sus reportes de Hacienda, pero con sus sistemas que hayan adquirido. Entonces, aunque Hacienda tiene un sistema único o varios únicos, pero recibe varios sistemas por fuera. Entonces, imagínense la cantidad de sistemas que hay operativos de compra, facturación, de proveedores y, y que deben pasar por Hacienda. Porque el otro es el de SICOP, pero SICOP es un sistema de compras del Estado, pero eso es único. Pero a nivel privado, eso se puede ver cuando uno ve las cantidades de entidades que entran y facturan en Hacienda. Entonces, es una cantidad, bueno, y aparte de eso, los bancos también, que son intermediarios a la hora de generar esta facturación, por ejemplo. ok. Muchas gracias, Cristian. Cristian apunta, bueno, es un punto realmente muy interesante. Y bueno, Cristian ya se me fue más arriba viéndolo a nivel país y está muy bien y qué bueno que tenga esa visión, porque vean, ese es el ejemplo de Hacienda y los múltiples sistemas que se tienen que conectar a Hacienda. Eso es una cuestión, sinceramente, de locos. Es algo complicadísimo y la verdad desconozco si hay algún tipo de control o si alguien llevará la información de todos esos sistemas. Sería algo interesante saber si existe, aunque sinceramente no tengo ni la menor idea de si existe o no. Profe, Sí, yo creo que eso en el curso que estamos yendo con el profe Raquel y Marco, él hablaba del ecosistema de sistemas, algo así es, no sé si por ahí va el sí, asunto, sí, pero por ahí cuando hay va. interoperabilidad de sistemas, pero porque es una cuestión, no sé si democrática o sí, porque como hay personas, hay sistemas. Ajá, Entonces, es algo interesante, pero que uno no podría ponerse a decirle a la gente, casi con el sistema y punto, y pues a la gente no le guste. Y los otros sistemas que mandaron a pedir o a desarrollar, entonces, o el que andan promocionando los contadores o las asesoras de financieras o esos bufetes de abogados. O sea, es una cantidad enorme de servicios contables y financieros que se brindan que uno no se puede tampoco ponerse a hacer como un dictador y decir, con este sistema me caso o el país impide que se usen otros sistemas. Entonces, es que es una cantidad enorme. Imagínense que son más de 1000 contribuyentes y cada uno tiene sus sistemas propios o algunos homologados. Entonces, es muy complicado. Me imagino que para Hacienda tiene ese control, pero aún así tiene que brindar ese servicio. y ahí es algo interesante porque de alguna forma tienen que hacer que el sistema interopere con lo que me está ofreciendo Hacienda. Entonces, yo supondría que por ahí tal vez exista algún registro porque se tiene que dar cierta información para que su sistema se pegue al mío. Entonces, por ahí debemos desde TI ejecutar una comunicación para lograr que los sistemas interoperen.
Sin embargo, yo nunca he participado en ese proceso, al menos con Hacienda, y ahí habría que ver, bueno, ese ecosistema, como ustedes ya lo están viendo por ahí, a nivel de los sistemas de TI, y bueno, sí es el comportamiento normal, pero hay otro escenario por ahí interesante. He visto que en otros países, por ejemplo, desde el archivo nacional de cada uno de ellos, han desarrollado o han comprado, como sea que lo adquirieron, pero tienen su sistema de gestión de documentos electrónicos y es el mismo sistema que utilizan el resto de instituciones del Estado. Entonces, ahí sí aplica muy bien el ejemplo de que un mismo sistema, ya depurado, trabajado, todo el asunto, y es el que utilizan todo el resto de instituciones. Entonces ahí todo eso, la información fluye de una manera muy sencilla, muy natural. El flujo prácticamente es continuo, sin ningún problema. Entonces, o sea, posiblemente nos vamos a estar encontrando siempre con los dos escenarios, ¿verdad? Y ahí depende de cada país y cómo se trabaja desde cada institución. No sé si alguien tiene algún otro comentario o consulta hasta acá. Profe, Sí, sí, no, que me llama la atención eso que usted mencionaba ahorita, el ecosistema, porque no sé si alguien ha comprado por eBay o por Amazon, lo que algún compañero ha comprado algún libro o artículo, y usted mencionaba ahora el catálogo de, bueno, igual como yo mencionaba, un catálogo de metadatos que son como fijos, que son como los primary key, me imagino. Qué sé yo, cuando uno compra algo en un otro país, es fijo el nombre, la dirección, el código de área, el ID de la persona, y creo que con eso casi que se hacen las compras prácticamente, o sea, son como datos fijos, o sea, eso lo va a encontrar uno en cualquier compra que uno haga en el exterior, entonces son como los metadatos que van a estar siempre estandarizados en los sistemas. Lo que por ahí va el asunto de las homologaciones de las normas, cuando se hace un desarrollo de un sistema. Partir por lo más simple y ahí uno desarrolla lo más complicado que tiene una empresa, me imagino. sí. De hecho, bueno, ahí pone el caso de eBay o Amazon o cualquiera de esos. Y también lo podemos, ese mismo ejemplo, pegar con lo que usted decía de Hacienda. Tenemos lo básico, pero no todos funcionan exactamente igual. Algunos tienen sus características muy propias, otros no. Estos sistemitas de compra en línea, sí, por lo general son los datos básicos, nombre, cédula, la dirección, número de casa, provincia, cantón. Bueno, al menos aquí en Costa Rica todo eso, pero en el resto, en Estados Unidos, incluso la información es menos. Por ahí usan otros codiguitos y entonces se accede más fácil o es más fácil obtener la dirección de una casa o un hotel. Entonces sí, por ahí es algo bien interesante. Y el tema de los catálogos de información o de datos, imagínenselo como un documento, una tabla, donde yo voy a identificar todos los datos que recolecto en una base de datos y la relación que podría tener entre esos datos e incluso los datos que hay en otros sistemas. ¿Eso por qué? Porque yo podría empezar a hacer cruces de información que hay entre dos sistemas para una misma consulta. Ahora bien, ya por ahí les comenté un poco de los catálogos de datos que los archivistas, si nos ayudaran, sería genial en esa parte. Otro punto muy importante donde los archivistas nos podrían ayudar, y se los pongo como ejemplo porque a mí me pasaba bastante,
en el momento en que estuve por ahí en un puesto y cada vez que los diputados solicitaban información, me tocaba irme a las bases de datos, hacer el select, identificar cuáles eran los atributos o campitos que necesitaba mostrar y que se desplegara la información, me pasaba lo siguiente. Yo iba, hacía el select, extraía la información y se la pasaba luego a los compañeros, ellos por ahí la trabajaban un poco, hacían ya la parte de más de análisis, de redacción de la información para interpretarla y pasar la información, pero ahí pasa algo interesante. De ese select, de esa consulta que yo hacía a la base de datos, de eso nosotros no llevamos registros, no queda por ahí como evidencia o documentado de algún tipo que se hizo exactamente esa consulta, en qué momento y para quién iba. Un control de ese tipo sería algo también genial y sería buenísimo para ir llevando el histórico e identificar si se vuelve a pedir, tenerla por ahí a mano. Al menos yo desde la parte de TI lo que me dejaba por ahí guardado era el select. Sin embargo, nosotros, o al menos yo, a veces uno no es tan ordenado y hasta se le olvida que ya la había hecho y tiene que volver a ir a hacerla por ahí. Incluso puede que haya sido la misma consulta o una muy similar y que haya que modificar algo. Entonces, por ahí el trabajo de los archivistas también podría ser de gran utilidad para nosotros y la organización y llevar registros, controles de ese tipo de cosas. Y como les digo, si el archivista logra empoderarse y ser la persona que conoce qué información tiene la institución y el contexto de esa información, sería un profesional muy valioso y que estaríamos consultando constantemente para identificar esa información, saber dónde la podemos conseguir y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Algún comentario o duda hasta acá? No. Ok. Sí queda claro, digamos, todo este tema de bases de datos, cómo los archivistas podrían participar, qué trabajos podrían hacer. O quedan dudas por ahí o alguien no entendió. Ok. Ahora bien, cambiando de tema, ¿cómo van con el trabajo de investigación final? ¿Tienen consultas, dudas? ¿Ya todos tienen los grupos conformados? ¿Falta alguien? Profe, bueno, de mi parte no hay duda, digamos que ya hicimos el grupo y nos dividimos como la parte que puede corresponder a cada uno, pero solo tenía una duda que al final decía como hacer una presentación, es del análisis de resultados, sería, de las consultas, digamos, que hay varias consultas que hacer. Ok. Gracias, Mónica. Vamos a ver dónde estaba esa parte. Y acá, preparar una presentación para compartir los resultados. En esa presentación, sobre todo, me interesa que nos muestren las consultas que hicieron, cómo las hicieron, porque
es muy posible que a todos les van a quedar diferentes. Eso porque no siempre las plantean de la misma forma, los nombres de las variables, o alguien se puso a investigar un poquito más y usó algo diferente. De hecho, les comento que la evaluación anterior, la verdad quedé muy contento. Hubo gente que usó un montón de cosas que ni siquiera hemos visto. eh, entonces, se nota que estuvieron investigando un poquito más. Me parece que a como están ustedes, el grupo en general, ahorita, al menos la mayoría, al menos lo que opino de momento, ¿verdad? Me parece que de verdad entienden cómo funciona la base de datos, el comportamiento, la estructura, cómo hacer las consultas. Y se los digo porque realmente creo que es la primera vez que lo logramos tan así en la escuela. Normalmente habíamos usado motores de bases de datos, pero más pequeños, nunca utilizando ya la herramienta como tal, y que ustedes empezaran a hacer diagramas, que empezaran a establecer relaciones y todo esto. De hecho, por ahí un poco hablando con los profesores, eh, yo les comentaba que la próxima vez me gustaría que prácticamente todo el curso sea solo de bases de datos, para profundizar un poco más y que ver qué tanto podemos por ahí aprovechar, y que los archivistas logren conocer del tema, porque lo van a necesitar mucho. Entonces, volviendo acá un poco al tema de la presentación, sí me interesa por ahí que nos presenten los resultados, los select, que nos cuenten cómo los hicieron, qué hicieron, si les funcionó, si no les funcionó, y si alguien agregó algo extra de lo que no hemos visto en clase para la consulta, todo ese tipo de cosas, verlas ahí. Ah, ok, profe, está bien. Ok, con gusto. Bueno, Profe, Gerson. sí, de nuestra parte solo tenemos una pequeña duda, es que ahí se menciona que para los cursos tienen que tener una modalidad virtual, presencial o mixto. Ok, ajá. Que si esta modalidad, digamos, se nos tiene como que desplegar, o si ponemos una modalidad que no sea esas tres, que nos diga como que VOR o no. Como para ver como qué tan complejo tiene que ser esa partecilla, digamos. Hasta casi al inicio. Ahí. Este, Ajá. en modalidad, ok, digamos, ahí, digamos, nada más sería aceptar, bueno, que uno pueda elegir una de esas tres opciones. Sin embargo, ya cómo lo manejen dentro de la base de datos va a ser una decisión que ustedes van a tener que tomar como grupo, ¿verdad? Ok, ok. Profe, perdón, solo una consulta para aclarar. Bueno, en la presentación usted pone ahí como lista de estudiantes, de cursos, profesores, solo esos utilizamos, ¿verdad? Solo vamos a incluir esa información porque Ajá. con esa es que yo voy a hacer pruebas para ver qué resultados arroja y que sea más fácil para todos, ¿verdad? Ah, bueno, sí, sí, yo lo había entendido, sí, pero preferí como preguntar solo No, para confirmar, porque está bien, de más bien. estudiantes sí son bastantes, pero digamos, como profesores y cursos sí son poquitos, entonces, Ajá. De esos ya son menos, y la idea es por ahí empezar de hecho, con las consultas que están propuestas, van a tener por ahí que hacer como unos crucecillos de información, y digamos, a la hora de revisar también, para mí va a ser más sencillo ver si de verdad está bien o no, porque si dejo que ustedes metan los datos a criterio de ustedes, y cada vez que genero una consulta voy a tener que irme a revisar qué insert hicieron dentro de cada una de las tablas para ver si la información que sale está bien. ¿Alguien más?
Daniel, Buenas tardes, profesor. bueno, Es que para este trabajo ya nosotros vamos por la parte de las consultas, ajá, pero bueno, hay una filmina que está repetida. No sé si eso también era parte, digamos, fue solo un error o hay otro tipo de información. En la de no, estudiantes creo que está 2 veces. vamos a ver, porque jeje, seguro fue que metí la pata. Esa es Ah, la que sí, yo creo que está esa. repetida, Sí, ¿verdad? que es, creo que la lista, creo que es. Ujú. Ok, pero la pregunta es esta, que como usted está trabajando con los mismos nombres y todo, lo que quedó a nuestro criterio fue las notas, Sí, digamos, los sí, promedios. Y bueno, al menos yo intenté así como ajustarlo a que una consulta, al menos un extranjero tiene que perder el curso sí, de descripción y cosas así. Entonces, no existe una lista de notas, es lo que estoy preguntando. sí, con este, si ahí me equivoqué, se me quedó duplicada una diapositiva. Y sí, necesito forzar a que pasen ese tipo de cosas, como usted dice, que alguno de los extranjeros, qué sé yo, pierda el curso y ese tipo de cosas para que la consulta como tal nos funcione y poder probar que está bien. Ok, ok, está bien. Muchas Gracias, gracias. Daniel. ¿Alguien más? No. Ok, entonces, si no hay consultas, este, quedaríamos hoy acá y continuaríamos de hoy en 8. Está bien, profe, gracias. Gracias a ustedes y buenas noches y que estén muy bien. Buenas noches, profe.